El 24 de abril de 1949, y pese a que se trataba de una época de grandes inestabilidades políticas, con golpes de estado por montones, se inaugura el que después del Defensores del Chaco es, sin duda alguna, el estadio con más historia del Paraguay, y que hoy lastimosamente se cumplen ya 45 años de su desaparición, el mítico Estadio Comuneros, el cual estaba en una ubicación privilegiada y que contaba con vistas como esta. Situado a pocos metros del Palacio de Gobierno, el estadio daba vida al centro asunceno, siendo un lugar de espectáculos como lo supo ser, contribuyendo al deporte nacional en varias disciplinas y también al arte en sus varias expresiones. Un lugar que lo vio todo, desde consagraciones de campeonatos hasta conciertos, pasando por encuentros fundacionales del deporte, galas de teatro, festivales musicales y muchas otras cosas. Un estadio que llegó a ser el epicentro de visitas de grandes del deporte nacional, continental y mundial. Esta es la historia del Estadio Comuneros, el estadio que Stroessner destruyó. Construido en un principio con graderías enteramente de madera, como era una costumbre en aquella época, tenía una forma y tamaño que permitían albergar distintos tipos de eventos sin perder esa cercanía para con la acción, que era tan necesaria en una época en la que los estadios no contaban con pantallas gigantes ni cosas semejantes. Su primer propósito fue ser el estadio por excelencia del básquetbol en el país. Su cercanía con el río Paraguay y la estructura de sus gradas le brindaba una agradable ventilación natural a la concurrencia que iba hasta el estadio a presenciar los eventos. Sus vistas eran pictóricas y era un centro realmente cultural en el más amplio sentido que se le puede dar a esa palabra. Estas son cosas de las cuales ya varias generaciones de paraguayos han llegado a conocer solo a través de las historias que padres y abuelos le han contado, o en la mayoría de los casos son desconocidas del todo, ya que ni sus padres ni sus abuelos llegaron a conocer tampoco el Comunero. Pero hoy intentaremos recuperar la memoria de ese gran estadio. Luego de 4 años de su inauguración, el estadio, que había sido construido por la Federación Paraguaya de Básquet, dio su ampliación y mejora, ya que esta federación había decidido organizar el Campeonato Sudamericano Femenino de 1952, el cual convertiría al básquetbol, que hasta ese momento no había sido de mucha importancia a nivel popular en el país, en un deporte de gran afluencia y concurrencia, al terminar consagrándose en esa competencia como campeón el equipo paraguayo, y de forma invicta, con una alineación de jugadoras que pasarían a la historia de oro del deporte nacional. El básquetbol se volvió entonces en un tema de conversación y atención entre la población. El pueblo de ahí en más se aglomeraba para acudir a los juegos de básquet y los torneos que se disputaban en el estadio. Gracias a la efusividad creada en torno al básquet por los logros conseguidos por el equipo nacional, llegó al país un tiempo después un equipo de Estados Unidos, concretamente de la Universidad de San Francisco, llamado los Dons, a realizar juegos de exhibición, con el que sería luego el múltiple campeón de la NBA, la leyenda Bill Russell, como su principal figura, en una gira que incluiría otros países de la región. Y luego vendría también al Comuneros el famoso equipo de los Harlem Globetrotters, el equipo de espectáculos y malabares de Nueva York, siendo lo más resaltante de esa visita la presencia de nada más y nada menos que Wilt Chamberlain, probablemente el atleta más sorprendente de la historia de la NBA, y probablemente la leyenda deportiva más importante que haya pisado el extinto estadio. Estas demostraciones dieron a conocer esa otra faceta del básquetbol al país, la cual es la espectacularidad, y marcó un hito en el básquet nacional. El Comuneros desde sus inicios ya estaba acostumbrado a las glorias y a las ilustres visitas. Luego pasarían por el estadio otros nombres importantes, como el laureado tenista argentino Guillermo Vilas, el boxeador Pascual Pérez, y muchos otros. Pero como ya se dijo, el Comuneros no solo se dedicaba al básquetbol, sino también a muchas otras actividades, como ser por ejemplo el fútbol de salón, y de hecho la historia se volvió a escribir en el Comuneros, al ser ahí el lugar donde se disputó el primer partido internacional de la historia del fútbol de salón, en 1965, cuando la selección de Paraguay se enfrentó a la Argentina y ganó 17-0.
dando inicio así a los que serían los torneos internacionales de esta disciplina que se disputan hasta hoy en día. También el estadio sirvió como punto de celebración del logro de una hazaña deportiva mundial, esta vez en la natación, cuando Luis Gilberto Ruiz consiguió el récord de permanencia en el agua por más tiempo de seguido, logrando una cifra impresionante de 105 horas y rompiendo el récord anterior de 100 horas seguidas que había estado en manos de un argentino. Esta increíble proeza, Luis Alberto Ruiz la conquistó nadando desde Concepción hasta Asunción. La gente se aglomeró en el puerto de Asunción para el victorioso arribo del hombre que salía de las aguas del río Paraguay con el récord en sus manos. Y lo acompañó hasta el Comuneros para rendir homenaje al hombre de la hazaña mundial y escuchar de él unas pocas palabras que pudo decir aún con el cansancio de esas 105 horas a cuestas. También el Comuneros fue sede del recibimiento con todos los honores del mítico trío Los Paraguayos, compuesto en aquel momento por Luis Alberto del Paraná, Agustín Barbosa y Ángel Pato García, tras una exitosa gira por toda Europa, éxito del cual se habían tenido noticias desde el exterior, aun a pesar de las limitaciones en comunicación de esa época. Paraná y su grupo llegaban al país tras consagrarse en los escenarios del viejo continente. Así, certámenes musicales, conciertos de todo tipo tuvieron lugar en ese estadio, ya que en época de verano, cuando el Teatro Municipal de Asunción, por ser un lugar cerrado, presentaba un ambiente muy caluroso y sofocante tras sus puertas, varios de los eventos previstos para el teatro eran trasladados al Comuneros. Y no solo con todo lo antes mencionado termina la historia. El Comunero también vio gloriosas noches de boxeo, en las cuales la mayor atracción era la presencia de Valentín Galeano, más conocido como Kid Pascualito, quien en 1968 se consagró campeón sudamericano del peso gallo y luego de varias defensas exitosas dejó vacante su título para subir de categoría y buscar el título de la categoría de peso pluma, logrando consagrarse campeón también en ese peso, pero en el año de 1973, realizando defensas del título en Asunción, en el Comuneros, a un lleno total. En el deporte, aparte del básquetbol, solo el Kid Pascualito con su boxeo, con sus puños de oro, logró esos llenos masivos, con largas filas para ingresar a ver sus combates. Las defensas del Kid Pascualito eran casi una causa nacional para la población que sentía orgullo de su campeón continental. Y luego, incluso ya sin el título, las peleas de Pascualito eran multitudinarias y su nombre se unió para siempre al del Estadio Comuneros. También se llevaron a cabo dentro del Comuneros visitas de circos, corridas de toros, jornadas de lucha libre con los famosos y recordados Titanes en el Ring y tantos otros eventos. Como ya dijimos, el estadio se había remodelado, ampliado y mejorado para 1962, cambiando las graderías de madera por cemento, y como ya iba quedando pequeño para una población cada día en crecimiento, se decidió hacer una nueva reforma, la cual incluiría techarlo para evitar las suspensiones de los eventos en días de lluvia. El trabajo estaba en pleno proceso en el año de 1978. Las pesadas vigas de metal que serían la base principal para el futuro techo ya estaban puestas, pero el 26 de enero de ese año, una tormenta tropical de devastadores vientos crearía un caos tal que las pesadas vigas de metal cayeron y destrozaron varias partes de toda la estructura. Es ahí cuando entra en acción Stroessner y su nefasta dictadura. Pasa que varios de sus alcahuetes y personas de confianza veían con malos ojos la presencia de un centro de aglomeración de personas en cercanías del Palacio de Gobierno. Entonces, como todo tirano es siempre un cobarde que recurre a la violencia para sentirse en control, la dictadura decide expropiar el predio, despojando así a la Federación Paraguaya de Básquet de su sede y al país entero del estadio con más historia, luego del también mítico Defensores del Chaco. Una vez expropiado el lugar, la dictadura no tardó en demoler el estadio, terminando así con su existencia y dejando las ovaciones que en algún momento cayeran desde sus gradas, enterradas bajo tierra. En la actualidad, una plaza que pasa casi desapercibida se halla en parte del lugar que pertenecía al estadio y que lleva ese nombre como un triste recordatorio. Alguna que otra placa recuerda de forma tibia la gran historia de aquel recinto que sirviera para el desarrollo de grandes momentos y épocas del deporte y cultura paraguayos.
Se han hecho promesas para reubicar el estadio en algún punto de la actual Costanera, pero nunca nada se ha llevado a término, por más que se han hecho ya varios reclamos. Y viendo las varias ocasiones en que conciertos y eventos se han suspendido en el país por falta de un estadio techado, hoy más que nunca se extraña al Comunero, un lugar que nunca debió dejar de existir, un lugar que la dictadura mató y la democracia tarda en tratar de revivir, cuya memoria de gestas, figuras, hazañas y momentos nunca debe olvidarse.